Estamos hoy día en un nuevo libro que es el libro de Daniel. Vamos a dar la introducción al libro y vamos hoy día a estudiar introducción y el capítulo número 1. La plenitud me da una buena introducción, así que vamos a orar. Dar gracias a Dios porque usted puede seguir con nosotros en el estudio y vamos a entrar a este libro maravilloso. 12 capítulos que van a ser muy importante la lectura y lo que Dios nos va a revelar a través de los que escribe el libro de Daniel. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre, te honramos, te damos gracias por el momento que tú nos das. Hoy día vamos a estudiar de tu palabra, Señor, y pedimos tu dirección, tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, libro de Daniel, introducción. Autor Daniel era un adolescente cuando fue deportado en el año 605 a.C. hacia Babilonia, donde vivió más de 70 años. Parece que pertenecía a una familia de la clase alta de Jerusalén. Supuestamente es uno de los príncipes. La deportación de los descendientes de la nobleza a Babilonia había sido profetizada por Isaías y Ezequías. Esto aparece en el libro de Isaías capítulo 39 versículo 7, que habla ahí que la nobleza, la deportación de los descendientes de la nobleza a Babilonia había sido profetizada. Al principio Daniel sirvió como instructor en la corte de Nabucodonosor y más tarde se convirtió en asesor de monarcas extranjeros. Su importancia como profeta fue confirmada por Jesús en Mateos capítulo 24 versículo 15. Daniel significa Dios es mi juez. Su firme consagración a Jehová y su lealtad al pueblo de Dios confirma plenamente esta verdad en su vida. Trasfondo. El trasfondo dice, junto a miles de cautivos de Judá que fueron conducidos a Babilonia entre el 605 a.C. y el 582 a.C., se trasladaron los tesoros del palacio y el templo de Salomón. Los babilonios habían sometido todas las provincias controladas por Asiria y consolidado su imperio dentro de un área que cubría gran parte del Medio Oriente. Gobernar un imperio tan diverso en un territorio tan vasto requería el concurso de una eficiente burocracia administrativa. El concurso de una eficiente burocracia administrativa, esclavos educados o que poseían las habilidades requeridas, se convirtieron en la mano derecha del gobierno. A causa de su visión, conocimiento y buena apariencia, 4 jóvenes hebreos fueron seleccionados para el programa de entrenamiento. El notable carácter de Daniel, Ananías, Misael y Azarías les aseguró posiciones en el palacio del rey. Y fue Daniel quien descolló sobre todos los sabios de aquel vasto imperio. Y una aplicación personal que nos lleva el libro de Daniel, nos dice, uno de los más bellos temas de este libro es el de la separación para Dios. Uno de los más bellos temas de este libro es el de la separación para Dios. Consagración. Algo en lo cual se hace énfasis y que se ilustra con el caso de Daniel, desde su decisión de no consumir la comida del rey, a su negativa de inclinarse ante su estatua. Daniel y sus 3 amigos, llamados ahora Sadrach, Mesach y Abednego, mostraron una tal seguridad espiritual que propiciaron extraordinarias oportunidades para que Dios mostrara su poder. Su valiente ejemplo de consagración constituye un reto para los creyentes de todas las épocas, a fin de que no renuncien a su compromiso de dar testimonio de Jesucristo.
Aunque tengan que enfrentar pruebas terribles, el Señor estaría allí para protegerlos y salvarlos. Otro tema de Daniel es la absoluta superioridad de Dios sobre los intentos ocultistas por descifrar los misterios espirituales. Aunque lo intentaron, ninguno de los magos, encantadores, sabios y astrólogos de la corte del rey pudo descubrir la verdad. Esto constituye un perdurable estímulo para los creyentes. Sus contrincantes espirituales nunca podrán resistir la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. La sección profética no solo ofrece claves para comprender el futuro de los creyentes, sino sirve para asegurarnos que Dios mantiene su dominio soberano sobre la historia. Bueno, el resumen, esto aparece en la plenitud y muy bueno para estudiarlo, muy bueno para empezar a verlo. Bien, ese en sí es el resumen. Acá me hablaba que era un adolescente, la Biblia Caribe me decía que posiblemente haya sido un niño, en otra Biblia me dice que posiblemente cuando haya sido llevado a Babilonia tenía 20 años, no creo que 20 años ya empiezo a dudar, yo creo que Daniel para ir a Babilonia tenía que haber sido un niño o un adolescente que fue cautivo, pero por pertenecer a la nobleza, él va hacia esa dirección. Ahora, no habla si fue con sus padres o no. Nada, dice, no cuentan absolutamente ni un hecho de sus padres si fue con ellos o lo demás. Pero sí, si él estuvo en un lugar alto, aquí habla una cosa bien especial. Si él estuvo en la nobleza, nosotros estudiábamos la historia para atrás que muchos sinvergüenza, muchos de la nobleza eran traidores, no su corazón hacia Dios, pero no sé si los padres de Daniel inculcaron en ellos una fe, inculcaron en ellos una esperanza, o Dios trabajó de una o de otra manera con estos niños o adolescentes, porque ya no es uno, ya son cuatro, para que fueran íntegros, no solamente en Israel, sino en otro lugar, donde se habían levantado en medio de ellos falsos profetas, otros que también siguieron adorando a otros dioses, pero ellos quisieron tener una posición firme ante su Dios. ¿Qué hecho? Vamos a leer el capítulo 1, es cortísimo, pero muy, muy especial. Bien, dice así. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Acordemos que viene Joaquín y Sedequías el último. Sedequías también se rebela contra el rey y después viene la última invasión sobre Jerusalén. Pero en esta primera, él viene y se lleva parte del tesoro que había en el trono, en el reino de Jerusalén, pero también se lleva parte de los tesoros que habían en la casa del Señor. Ya dijo, y los trajo a asignar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Una ofrenda para el Dios de Babilonia. Y dijo el rey a quién? Aspenas. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de su nuco, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Ya? No era por eso, hablamos de la nobleza, pero tenía un estatus social bien catalogado Daniel. Y ese estatus social, aunque fuera un adolescente, él aún así no aprovechó de hacer lo malo delante del Señor.
Entonces, apenas jefe de su eunuco que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, no había que tener un defecto físico, ¿ya? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Ya? Había un currículum bien importante para estar ahí, para serle útil a quien, al rey de Babilonia. Entonces, había que tener un buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Aparte de ser enseñados, tenían que ser sabios en ciencia y de buen entendimiento. No cabeza dura, no, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ellos no lo sabían ni entendían, ellos no entendían el hablar de lo de Babilonia. Entonces tenían que aprender este lenguaje. 5. Y les enseñó y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, que los criase 3 años, ¿ya? 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Es decir, había que haber un trabajo intenso con estos jóvenes. Había una buena preparación, pero aparte que eran esclavos, el rey no está tratando como esclavos, sino quiere sacar provecho de las cualidades que tengan estos muchachos o estos príncipes. ¿Para qué? Para que también les sean útiles para su reino. Pero también no los tiene a mal traer, sino coloca a alguien que quizás los trate bien, una buena vestimenta, pero también le está hablando de una buena comida y que lo que come el rey, el vino que bebe el rey, también los puedan comer ellos y beber ellos. Que no se sientan como esclavos, sino que se sientan como personas que van a ser útiles al rey. ¿Ya? Así que no estaba mal entre vivir como esclavos, una mala comida, no sé, haciendo trabajos forzados o quizás que otras situaciones, pero la oportunidad que está dando el rey de Babilonia es muy buena para los príncipes o la gente que era de buena sociedad, una sociedad, ¿ya? 6. Entre estos, no significa que eran solamente ellos, entre esto estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. No eran solamente 4, sino entre estos. Había muchos más, pero entre estos prefieren a tomar una decisión de apartarse y aún están en otro pueblo, están bajo otras normas, pero deciden no dejar a su Dios de lado y no contaminarse. Quizás los otros van a querer, o sus otros compañeros van a querer, los otros príncipes van a querer hacer y van a decir, bueno, está buena la comida del rey, sigamos comiendo la comida del rey, bebamos el vino del rey. Pero el hecho de apartarse ellos, de no querer contaminarse, va a traerle un fruto muy interesante. El apartarse o tomar la decisión por Dios, aún no en su tierra, aún siendo esclavos, siendo siervos del rey de Babilonia, Dios va a trabajar en ellos muy bien. ¿Bien? Dice de la siguiente manera. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Acá hay un pensamiento, quizás no de los 4, pero Daniel
quizás lleva los 4. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Ya? Voy a entrar a las ayudas. Y me dice lo siguiente. Daniel se propuso a no consumir la comida del rey, prohibida a los judíos. Tal actitud tenía un doble propósito: acercarse a Dios y mantenerse alejado de la contaminación. Habían dos propósitos: acercarse a Dios, aún en otra tierra, y apartarse y mantenerse alejado de la contaminación. La otra ayuda me dice, se llevase parte del utensilio de la casa de Dios. Eso me habla en el versículo 2. Que Nabucodonosor se llevase parte del utensilio de la casa de Dios y lo colocase en la casa del tesoro de su Dios, simbolizaba la supuesta superioridad del Dios babilónico sobre el Dios de Israel. Esa era la idea. Este acto presenta el tema principal del libro de Daniel, la soberanía del Señor. En el versículo 4, formar a jóvenes prometedores. ¿Ya? Formar a jóvenes prometedores de las naciones conquistadas, como Daniel y sus amigos, era habitual en el reino de Nabucodonosor. No se hace mención de los padres de Daniel, que pudieron no ser llevados a Babilonia. Sugerir que esos padres habían preparado bien a su hijo para esos tiempos de prueba no es una especulación descabellada, ya que estos se mantuvieron fieles a Dios. Caldeos es otra referencia a los babilonios. En este libro también se emplea para referirse a los sacerdotes paganos que practicaban antiguas tradiciones de astrología y la filosofía babilónica clásica. En el versículo 6 y 7, los nombres de los 4. Los nombres de los 4 jóvenes judíos contenían alguna forma o variación de los nombres hebreos de Dios. Daniel, Dios es mi juez; Misael, quien es como Dios; Ananías, Yahvé es misericordioso; Azarías, Yahvé es mi guardador. Sus nombres se relacionaban conforme a Dios, los nombres de los hebreos. Su nuevo nombre babilónico contenía alguna referencia a los dioses paganos. A pesar del entorno idólatra, el nuevo nombre de estos jóvenes tenía claro quiénes eran y a quiénes pertenecía su lealtad. Y ahí nos habla en referencia de poner nombres a los hijos. ¿Ya? Aunque también, aún estando en otro país, y le cambiaran el nombre, porque aún su nombre, es que increíble, aún su nombre era una predicación, una palabra de bendición. Su nombre recordaban a Dios. Daniel, Dios es mi juez. ¿Ya? Misael, ¿quién es como Dios? Ananías, Yahvé es misericordioso. Azarías, Yahvé es mi guardador. En Babilonia no le gustaron esos nombres. No, vamos a cambiarle los nombres. Y le colocaron estos nombres que tenían relación a sus dioses paganos. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Daniel no quiso contaminarse comiendo alimentos inmundos o que se hubiesen ofrecido a ídolos paganos antes de pasar a la mesa del rey. ¿Ya? Aquí quizás ellos daban gracias por los alimentos, o hacían también sacrificios, y de esos sacrificios o de esas gracias que se daban a los dioses paganos, después traían la comida y el rey comía libremente. Pero
quizás eran bendecidos bajo la bendición de los dioses paganos, y la carne y todo eso, también sacrificio a los dioses paganos por lo que los dioses paganos le estaban dando, y eso comida eran ofrecida al rey y también a los jóvenes que se iban a meter en esta preparación. Daniel no quiso contaminarse con aquello ofrecido a esos dioses. ¿Ya? Quizás la comida era buena, pero eran ofrecidos a otros, a esos dioses. Había buena carne, buenos filetes, qué rico, pero eran ofrecidos a otros dioses. Ya estaba contaminada bajo otra bendición, ¿me entiendes? Entonces, Daniel no quiso contaminarse comiendo alimentos inmundos o que se hubiesen ofrecido a ídolos paganos antes de pasar a la mesa del rey. ¿Ya? Lo mismo, limpios o inmundos según Levítico capítulo 10. Comer lo ofrecido a un ídolo pagano indicaba lealtad al mismo. Debemos maravillarnos ante el profundo compromiso de fe de estos jóvenes. ¿Ya? No, quizás nosotros, aquí viene el hecho, él sabía que estaban siendo quizás bendecidos, no iba a comer. ¿Me entiende? No iba a comer. Si era bendecido, ofrecido a otro Dios, no lo iba a hacer. Y si era animal impuro que según la ley no podían comer, no lo iba a comer. Entonces, una cosa es saber lo que están haciendo, otra cosa es ser tonto, bueno, no importa, total. Ahí viene la relación. Podemos estar compartiendo, estar con alguien que está haciendo un culto o algo, o a otros dioses, algo que a Dios no le agrada, pero estamos ahí, ya estamos compartiendo. Lamentable. Estamos ya haciendo el visto bueno. Estoy aquí, bueno, ya estoy marcando presencia. El marcar presencia ya es un problema. ¿Ya? Entonces, debemos maravillarnos ante el profundo compromiso de fe de estos jóvenes. Algo que se les permitió llegar a posiciones que ostentaron. Algo que les permitió llegar a posiciones que ostentaron. Quizás daba con ello testimonio de la fidelidad de los padres o madre que inculcaron en ellos enseñanzas fundamentales, como la necesidad de obedecer a Dios y serle fiel. Obedecer a Dios y serle fiel. Qué importante eso. Ahora viene la otra área. Quizás aún sus padres no estaban, quizás tampoco hubo una enseñanza, pero dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. También hay un deseo propio, también pueden haberme enseñado, pero también viene el otro, en mí está el querer. Y en Daniel está el propósito de separarse para Dios. Un joven, un adolescente, tiene un propósito y una decisión hecha. Yo me voy a separar para Dios. Los otros no quieren, los otros van a comer, no importa, los otros no. Está buena la comida, ¿qué vamos a dejar de comer? Le están ofreciendo bueno porque no era mala comida. Y deciden, quizás otros deciden por los panes y los peces. Otros deciden por lo que le están dando, no importa, bueno, Dios entenderá. El momento se aprovecha, pero Daniel decide no contaminarse. Y hay una propuesta, hay una decisión de su corazón. Y esa decisión y esa propuesta quizás se la dijo a todos, pero quizás otros tres, solamente sus tres, quizás puede ser conocido o no conocido, o quizás se conocieron en el trayecto, se conocieron en Babilonia, pero estos tres quizás ven en Daniel un líder, ven a alguien que hay algo especial, hay un propósito y sigamos este propósito. Porque
Dios hizo, y quizás viene la historia, Dios hizo cosas grandes, pero aquí hay alguien que Dios quiere usar. Sigamos a Daniel. ¿Ah? Yo también quiero seguir el propósito de Daniel. Y van a venir tanto las pruebas como también las bendiciones. Bien. Así que él colocó ese propósito en su corazón. Versículo, me da una ayuda conforme al versículo 8 de proponer. Uno de los cuadraditos me dice lo siguiente. ¿Verdad que Daniel enseña? Orientación para creer en piedad. Vivir en piedad implica mostrar fe en tiempo de adversidad. Vivir en piedad implica mostrar fe en tiempo de adversidad, tanto como en tiempo de prosperidad y paz. Es fácil tener fe cuando todo va bien. Ni la usamos. Pero la fe se usa en los momentos críticos, en los momentos de necesidad, en los momentos que necesitamos accionarla. Ahí está la fe. ¿Ya? Dice, comprometer nuestra fe cuando somos amenazados de persecución no deja a Dios aprovechar la más extraordinaria oportunidad de manifestar su gloria. Cuando somos amenazados de persecución, deja a Dios aprovechar las más extraordinarias oportunidades de manifestar, ¿qué cosa? Su gloria. Ahí se cuentan las maravillas de Dios. Y acciona que invita Daniel, mantente firme en tu norma de justicia, pese a las presiones del pecado. Cree que Dios te dará medios para escapar. Confía que te dará su favor y te dará sabiduría ofreciéndote alternativas diferentes. ¿Ya? Confía que te dará su favor y te dará sabiduría ofreciéndote alternativas diferentes. Esa es la ayuda que me marca según el versículo 8. Voy a seguir leyendo porque se pone muy buena. Es buenísimo este libro. Dice 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire, aquí viene una citación bien especial en este sentido. A veces podemos ser muy orgullosos y nos colocamos, no, que tiene que hacerlo. No. Ellos, el eunuco era el que estaba gobernando aún puesto sobre Daniel y sobre sus 3 amigos, sobre los demás. Pero no puedo ir con prepotencia, Señor te reprenda. No. ¿Qué hace Dios? Puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia, saber hablar, caer bien, ser simpático, ser agradable, ser confiable. Entender que Daniel no era un mentiroso, entender que Daniel no era de doble palabra, entender que Daniel sí cumplía lo que hacía y era responsable. Caer en gracia, para que alguien caiga en gracia, no es solamente que, que me caí bien, sí, me caí bien, pero hay otras cosas que te respaldan. Y puso Dios a Daniel en gracia, mire, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Buena voluntad y ahora hay una comunicación, se armó un lazo de amistad fuerte de Daniel con el jefe de los eunucos. ¡Qué maravilloso! Daniel se propone, pero Dios tiene que aún quizás trabaja con el genio o con la forma de Daniel, o si no Dios le va revelando, mira, háblale así, trátale así. Te pide algo, ayúdale. Sé bueno, sé atento. Y esto de entrar en gracia, para algunos es más difícil. No, hay gente que no entra en gracia. Hay gente que no, yo hago lo que quiero y es soberbia, pero Dios trabaja en Daniel. Y puso Dios a Daniel en gracia.
y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, con el principal, con el que tenía que tratarse. Dios hizo ese trabajo, pero trabajó también con Daniel y enseñó a Daniel cómo debía de dirigirse con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es decir, no sé qué hacer, no puedo hacerte caso, Daniel. Daniel, está buena tu idea, sé que no quieres contaminarte, pero mi cabeza es puesta en la espada del rey, entonces, ¿qué hago, Daniel? Y aquí viene la sabiduría, aquí viene lo especial. Entonces dijo Daniel, eran 3 años, 3 años. Entonces dijo Daniel que dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Ya? El jefe del eunuco, y el jefe del eunuco, ¿a quién puso? A Melzar. Y otro, ¿ya? Del jefe, ahora estamos hablando a Melzar. Mire, dijo el jefe del eunuco a Daniel: temo ya. En el capítulo, aquí vamos descubriendo la situación. Daniel no quiere comer de la comida, ¿listo? El jefe del eunuco, Daniel habla en el 10 con el jefe del eunuco, temo. Mire acá dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto, que estaba puesto por el jefe del eunuco. Es decir, habló con el mayor y ahora viene el otro que es menor, pero está a cargo de estos jóvenes. Dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe del eunuco sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y no dé legumbre a comer y agua a beber. Es sabio en este sentido. Es entendible. Mira, no vas a estar 3 años con nosotros con legumbres. ¿Está bien? Pero en 10 días no nos vamos a poner críticos, no nos vamos a debilitar mucho, o vas a ver un cambio y va a ver la prueba. Y 10 días te van a bastar para sí o no. Melzar dijo: bueno, veamos. Buena la alternativa de Daniel, y dice: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Quién? Melzar, sí. 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, ¿ya?, se llevaba, mire, que había hasta un negocio, hasta ganó Melzar. Melzar estaba contento con esta propuesta porque resultó, pero ahora está saliendo ganador Melzar. Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber. La buena comida que le mandaba el rey, más el vino, y él lo cambiaba, ¿por qué? Por legumbre. Así que, Melzar, yo creo que quedó contentísimo con el tremendo negocio o tremendo cambio que estaba haciendo por la comida que le daba a estos 4 jóvenes. Es más, Melzar no perdió. Yo creo que aquí se armó una buena relación, bien buena, porque no perdió en ningún sentido. Él tenía que, no podía hacer que la comida del rey, no traigan ellos porque lo estoy alimentando. No, había un trato, pero es como que era oculto este trato. Era oculto con Melzar. Tenía que igual traerse la comida hacia ellos, pero Melzar pescaba la comida que llegaba hacia ellos, la retiraba y les traía las legumbres. ¿Qué le parece? Melzar haciendo buen negocio. Así que ahí aparece esta situación. 17.
A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento. Habla de muchachos, ¿eh? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Aquí viene una parte principal. Hay una búsqueda. Busca el reino de Dios y su justicia, y dice la palabra, y lo demás será añadido. Vendrá por añadidura, ¿no es cierto? Ellos se separan para Dios. No solamente de boca, sino de hechos. De hecho, ya no hay una contaminación, hay una separación. Otros quisieron contaminarse, vieron un ejemplo, no quisieron ver ese ejemplo, pero Dios a estos 4 muchachos le empieza a trabajar con ellos y empieza a dar conocimiento en inteligencia, en todas las letras y ciencia. Dios empieza a trabajar de una manera increíble sobre ellos. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En todo entendimiento, en toda visión y sueños. A ver, algo pasa aquí y que nos da una lección bien especial. Ellos no venían con estos atributos, no. Ellos no venían con esta proyección o que Dios iba a trabajar grandemente en ellos o que Dios iba o que fueran prosperados por parte de Dios. No. Esto se va dando y ellos van recibiendo cuando más búsqueda de Dios tienen. Cuando hay una lealtad, una fe, un compromiso, Dios retribuye a esa lealtad, a ese compromiso y dice, y quizás Dios está pensando, sobre ellos voy a trabajar, sobre ellos, aún en Babilonia, voy a mostrar mi nombre, mi gloria. Porque hay 4 muchachos que se han puesto y se han dispuesto a buscar a Dios y no contaminarse. Entonces, dice... aparte que tienen conocimiento e inteligencia en letras y ciencia, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. No eran tan perfectos. Quizás no estaba esto en ellos, pero Dios se los dio. Y Dios los lleva, que aquí viene el otro situación, en la situación que es más complicada, en donde pensamos que nunca podemos ejercer, donde nunca podemos aflorar, ahí Dios los hace aflorar y lo hace resplandecer de una manera increíble. Como prisioneros, ¿quién puede decir, cuando uno como prisionero o esclavo puede crecer? Hasta José nos da un ejemplo. Aún estando preso, Dios puede trabajar de una manera increíble. En los lugares que menos esperamos, Dios puede saltar nuestras vidas. O no más que nuestras vidas, puede saltar su gloria a través de nosotros. Es increíble cómo Dios trabaja, ¿no es cierto? Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, los 3 años, el jefe del eunuco lo trajo delante de Nabucodonosor, 3 años, ¿ya? Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, lo halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Aquí como que hace un resumen de lo que pasa y un resumen total de su vida hasta Ciro. Después ya viene especificado los detalles de los sucesos importantes que pasan. La idea que me marca del versículo 20, que fueron mejores que todos los magos, astrólogos y adivinos,
Las fuerzas ocultas no podían resistir el Espíritu de Dios. Los movimientos ocultistas modernos reproducen mucho de estos antagonismos espirituales en el marco de una reanimación contemporánea del ocultismo. Su influencia continuará creciendo mientras se acerca el enfrentamiento final entre Jesucristo y Satanás. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, los creyentes que buscan caminar en la plenitud del Espíritu Santo encontrarán, como sucedió a los hebreos, que son 10 veces mejores que quienes se involucran en esas prácticas. Estaban en otro lugar. Los caldeos, los adivinos, eran todos de aquella zona, no eran esclavos. No eran los que habían sido traídos como los esclavos y los que habían sido tomados a su ciudad. No, no. Ellos vivían ahí. Y se hicieron de renombre y de fama, pero cuando aparecieron estos cuatro se les fue el negocio abajo. Y trataban quizás de competir, quizás cuántas maldiciones, cuántos conjuros contra Daniel, contra estos tres muchachos, pero no pudieron, no pudieron. Y la mano del Señor estaba con ellos. Aún, quizás ellos como brujos, adivinos y todo lo que quisiera decirse, quizás trataban aún con sus dioses pelear contra lo que los cubría a ellos, contra lo que los resguardaba a ellos. No pudieron, no pudieron. Dios estaba con ellos. Qué hermoso este capítulo 1, y qué hermosa la historia que nos vamos a encontrar en adelante. El Señor les sea bendición, me alargué un poco, introducción y capítulo 1, pero es interesante lo que nos toca por venir. Señor les sea bendiciendo, gracias. Gracias, siga con nosotros.